Hola profesor, mi nombre es Soria Valeria, formo parte del grupo número 3. A nosotros nos tocó trabajar el tema sobre la importancia de la investigación educativa para el desarrollo de la tecnología educativa, revolución del conocimiento y ciencia, tecnología y sociedad. Vivimos en un tiempo en donde la educación no puede quedarse quieta. Los cambios de la tecnología trae con ella cambios en el sentido de la cantidad de información que circula día a día y las distintas maneras en las que se distribuye la información. Todo eso nos hace repensar el verdadero significado de enseñar y aprender el día de hoy. Este trabajo parte de tres pilares importantes: investigación educativa, revolución del conocimiento y enfoque ciencia y tecnología. Las tres forman un conjunto muy importante para poder entender la situación actual en la que se encuentra la educación y el desafío para los que forman parte de ella. Uno de los enfoques más importantes de la ciencia, tecnología y sociedad es que la tecnología no es neutral. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología va más allá de las plataformas digitales, de las herramientas digitales, de las políticas educativas, sino que detrás de ella hay valores y decisiones humanas, objetivos concretos que se quieren llegar a cumplir. Todo eso nos hace repensar a la tecnología en el aula. Y la tecnología en el aula ya no la podemos ver en cómo funciona, sino que también debemos pensar el para qué y para quién. Dentro de lo que es las definiciones de lo que es una investigación educativa, podemos encontrar varias que van a coincidir en que es un proceso sistemático y riguroso que se encarga de estudiar cómo funciona la educación. Pero la investigación educativa va mucho más allá de lo que es la práctica docente. Es un sistema mucho más estructurado, mucho más riguroso, organizado y que tiene como objetivo el poder obtener el conocimiento que sea transferible. La educación tiene una de las características importantes es que opera en un terreno en donde existen distintas variables, es decir, que tiene distintas dimensiones para poder estudiar la educación. Tenemos dimensiones sociales, culturales, tecnológicas, psicológicas. Es un campo complejo que abarca múltiples formas de poder estudiar. El fenómeno de la educación, como les dije, es dinámico. Cambia de acuerdo al contexto, de acuerdo al grupo, de acuerdo al docente, de acuerdo al momento histórico. Y todo eso requiere de herramientas metodológicas que sean flexibles. Desde el siglo XIX se han realizado métodos experimentales para poder estudiar el aprendizaje. Y todo eso nos ha dado como resultado múltiples herramientas, cuantitativos, cualitativos, mixtos. Y esta diversidad de métodos, de herramientas, nos permite a nosotros poder obtener buenos resultados de las distintas realidades educativas que se presentan. Hola, soy Gallardo Vanessa y yo voy a hablar sobre el fundamento de la tecnología educativa efectiva. El problema actual en la educación digital es la sobreabundancia de plataformas y herramientas digitales, mucha innovación tecnológica disponible, pero esto no garantiza mejor aprendizaje. La cantidad no siempre es calidad y la falta de integración de estos sistemas digitales con el aprendizaje significativo es casi invisible. La tecnología sin investigación pierde sentido. Sin una base investigativa sólida, las herramientas se usan sin propósito claro, llevando a resultados poco efectivos. No se trata de usar tecnología, sino saber usarla bien. Sin una base investigativa, el uso de la tecnología pierde su rumbo. ¿Para qué sirve la investigación educativa? Sirve para comprender cómo aprenden las personas, diseñar mejores estrategias de enseñanza, elegir tecnologías educativas adecuadas, evaluar resultados de aprendizaje reales. En síntesis, no es usar la tecnología porque está de moda, sino usarla para crear un aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La teoría del aprendizaje como base tecnológica. Son el producto de décadas de investigación sobre cómo aprenden las personas, como el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo, ¿sí? Son las que dieron forma a distintas generaciones de tecnología educativa, de los primeros programas hasta ahora, hasta la IA. Sin este marco teórico, diseñar una herramienta educativa sería básicamente adivinar. La importancia crucial de la evaluación es poder mediar el impacto real en el aprendizaje, analizar la motivación y el compromiso estudiantil, evaluar el desarrollo de competencias claves y poder crear de ahí un aprendizaje significativo para el alumno. Si no evaluamos, podemos estar usando tecnología que no sirve para nada. Brecha entre investigación y práctica docente. Existe una desconexión entre la abundante investigación educativa y su aplicación efectiva en el aula, dejando a menudo a los docentes fuera de este proceso. Existe una brecha investigativa y la práctica docente. Los docentes quedan siempre afuera de esta investigación. Hay una distancia entre lo que se investiga y lo que pasa realmente en el aula. Se investiga mucho, pero no siempre llega a la práctica. La tecnología no mejora la educación por sí sola. La efectividad de la tecnología educativa depende fundamentalmente de cómo se usa, para qué se implementa y quién la utiliza dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que la tecnología no va a reemplazar al docente, lo potencia cuando se integra con propósito y conocimiento pedagógico. Mi nombre es Cristian Lobo y el tema que voy a exponer es el siguiente. Durante mucho tiempo creímos que la ciencia y la tecnología avanzan solas en una burbuja de neutralidad, como si fueran máquinas perfectas que con solo darles dinero devolverían automáticamente progreso y bienestar. Hoy sabemos que esa idea es ingenua. La ciencia no ocurre en el vacío, ocurre en laboratorios llenos de personas con intereses, historias y contextos políticos. Como decía Bruno Latour, la ciencia es ante todo una construcción social. Cada dispositivo que sostienes en la mano o cada algoritmo que guía tu día lleva grabados los valores de quienes lo diseñaron y financiaron. No triunfa siempre la mejor tecnología, sino aquella que logra negociar mejor su lugar en la sociedad. La tecnología no solo nos sirve, nos moldea, cambia nuestra forma de percibir el mundo y altera cómo nos relacionamos con los demás. Este poder transformador trae consigo el llamado síndrome de Frankenstein, el miedo legítimo a que nuestras propias creaciones se vuelvan incontrolables. Por eso ya no basta con crear por crear. Han Jonas nos propone un principio de responsabilidad. Si tenemos el poder de alterar la naturaleza y el futuro, tenemos la obligación ética de anticipar las consecuencias y proteger la vida. Ante este panorama nace una necesidad urgente: democratizar el conocimiento. Si el desarrollo tecnológico afecta nuestra salud, nuestro trabajo y nuestra privacidad, su control no puede ser exclusivo de un pequeño grupo de expertos. Necesitamos una ciencia democrática, donde la ciudadanía tenga voz y voto. Es lo que llamamos el silogismo CTS. Si el progreso nos impacta a todos, todos debemos participar en su dirección. Finalmente, para que esta participación no sea un simple deseo, necesitamos alfabetización científica. No se trata de que todos seamos ingenieros, sino de formar ciudadanos críticos. En la educación, por ejemplo, la tecnología no debe ser una moda, sino una herramienta para la emancipación intelectual. En definitiva, el reto de nuestra era es subordinar la técnica a los valores humanos. El objetivo no es solo ser más avanzados, sino ser más justos, más éticos y más responsables con el mundo que compartimos. Muchas gracias. Doy paso ahora para que continúen mis compañeras. Cuando hablamos de la revolución del conocimiento, estamos hablando del paso de la transición hacia la sociedad del conocimiento.
entendiendo este cambio del paradigma sociológico y tecnológico que redefine a la educación. El cambio del paradigma tecnológico en su aspecto catalizador es la convergencia de informática, telecomunicaciones y medios digitales. Y la nueva materia prima aquí encontramos que es la información. Ya no es solamente un recurso, sino que es la base estructural del poder, de la cultura y de la educación. Teniendo en cuenta que a finales del siglo XX vivimos en una transición equiparable a la revolución industrial. Pasamos de una economía de bienes tangibles y esfuerzo físico a una basada en la información y el capital intelectual. Vivimos una transición equiparable a la revolución industrial, pero pasamos de una economía de bienes tangibles y esfuerzo físico a otra y actualizada que está basada en la información y el capital intelectual. Tenemos la anatomía de estas dos eras, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la sociedad de la información y el conocimiento, el recurso principal de la misma son los datos, la información y el conocimiento. Su lugar de producción es la red, el espacio virtual y el deslocalizado. En cuanto a la organización, es una organización en red horizontal y flexible, y la habilidad valorada, hablamos de la creatividad, resolución de problemas y la adaptabilidad. Por ejemplo, y en contraposición tenemos la sociedad industrial, en donde el recurso principal teníamos las materias primas y la energía, el lugar de producción la fábrica, el espacio físico. En la organización hablábamos de un jerárquico y lineal, y en la habilidad valorada en la estandarización y repetición. En cuanto a la educación, era concentrada en la juventud en el modelo de fábrica. Distinto al de hoy en cuanto a el aprendizaje, digamos que se centra más bien es un aprendizaje que va cambiando y es un aprendizaje que dura para toda la vida. Las 4 fuerzas de la revolución tenemos la instantaneidad y ubicuidad, que se refiere a la información, que la información está disponible en cualquier lugar y momento, rompiendo las barreras del aula. Es globalizado porque el conocimiento circula sin fronteras, creando una cultura global y compartida. En la digitalización hablamos de la integración multimedia, el convertir el texto, imagen, sonido en un código común de bits. Y en cuanto a la interactividad, el usuario deja de ser un receptor pasivo y emerge el prosumidor. Esto significa que es un productor y consumidor al mismo tiempo, simultáneamente. El desafío pedagógico. Tenemos los datos versus el sentido. En cuanto a la infraestructura técnica, hablábamos de una sociedad de la información en donde la capacidad tecnológica para almacenar, procesar y difundir datos de forma masiva e instantánea. Y la capacidad cognitiva habla de la sociedad del conocimiento, que es la capacidad humana para procesar la información, darle sentido, contextualizarla y aplicarla para transformar la realidad. La paradoja de la infoxicación. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información. Sin embargo, construir conocimiento sólido es hoy más difícil que nunca, y la sobrecarga informática, la fragmentación y la velocidad, y la de los flujos también de conocimiento. Cuando hablamos de la infraestructura, la transformación, hablamos del escenario y del proceso. En cuanto al escenario, se refiere a la sociedad de la información, y el proceso es la revolución del conocimiento. Existen 3 capas de la brecha digital. Por ejemplo, tenemos la brecha de acceso, la brecha de uso y la brecha de apropiación. El acceso a la tecnología no es universal. La desigualdad en esta revolución se manifiesta en niveles de complejidad ascendente. El rol tecnológico educativo o el del tecnólogo educativo, en este nuevo paradigma, el tecnólogo educativo deja de ser un mero configurador de equipos y se transforma en un arquitecto de experiencias de aprendizaje, en donde su misión principal es estructurar el caos de la información para permitir que surja el conocimiento. En cuanto al mandato del arquitecto educativo, hablamos de la construcción social del conocimiento. Por ejemplo, tenemos la navegación en la complejidad, tenemos la alfabetización mediática e informacional y las redes colaborativas. La primera nos habla de diseñar entornos digitales que reduzcan la fricción y guían al estudiante a través de la saturación informativa. En cuanto a la segunda, fomenta la AMI, esto de la alfabetización mediática e informacional, es para dotar a los estudiantes de defensas críticas contra las noticias y falsas
y el sesgo algorítmico, y las redes colaborativas que promueven el trabajo de colaboración en conjunto. Es, digamos, basado en una construcción social común.